hoy presidiendo el instituto. Ustedes saben que su función principal es lo que dice su nombre, es estimular el arraigo de la democracia, el desarrollo de la democracia, esencialmente, por supuesto, en América Latina. Y dentro de esos objetivos, o de ese objetivo fundamental del instituto, está el hablar de las víctimas, en este caso de las víctimas del terrorismo, que son muchas en América Latina. Les recuerdo, antes de pasarle la palabra al embajador Armando Valladares, que va a hacer la presentación de Victoria Villarruel, les recuerdo que yo vivo la mayor parte del tiempo en un país en donde ya hay 1000 víctimas del terrorismo, que es un poco más de 1000 víctimas, que son víctimas de la ETA en España, y que no matan por rescatar la democracia. La democracia fue rescatada en 1976, digamos desde el 78, si queremos situar las elecciones del 78, y continúan asesinando. Para el instituto es un verdadero honor tener a esta joven, Victoria Villarruel, pero quien va a hacer la presentación es el embajador Armando Valladares, que es, entre los cubanos, probablemente la persona que más ha luchado por rescatar la dignidad de los perseguidos y el honor de las víctimas, y por denunciar las violaciones de los derechos humanos. Lo hizo cuando fue embajador de los Estados Unidos ante Ginebra, y lo hizo con una extraordinaria eficacia. En aquella época se logró colocar a la dictadura cubana donde debe estar, en el banquillo de los acusados. Desgraciadamente eso ya no es así hoy en día. Armando, por favor, presenta a nuestra amiga Victoria Villarruel. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Y escúchame porque llegué unos minutos tarde. Bueno, en realidad estoy un poco en desacuerdo con Carlos. Yo no soy el que más ha hecho, soy uno más importante. Quizás mi trabajo ha sido más conocido, pero no soy el que más. Bueno, nuestra invitada de hoy es Victoria Villarruel, abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Ciencias Sociales. Pertenece al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fue becada por el gobierno de Estados Unidos para un curso de coordinación internacional y contraterrorismo en la National Defense University. Actualmente es la presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. También Victoria preside la Federación Latinoamericana de Víctimas del Terrorismo, integrada por organizaciones no gubernamentales de Argentina, Chile y Perú. Es vicepresidenta de Human Rights Foundation de Argentina, filial de esta organización radicada en Nueva York, de la cual ustedes saben que yo fui el chairman, y ahí fue donde la conocí en un acto que tuvimos nosotros en Oslo, en Noruega. Su primer libro, titulado Los llaman jóvenes idealistas sobre el terrorismo y sus víctimas en Argentina, aparecerá próximamente. Es conductora del programa radial semanal Proyecto Verdad y viaja por todo el mundo dando a conocer esas víctimas del terrorismo que hasta la aparición de Victoria eran anónimas, desconocidas y olvidadas. Esos miles y miles de hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de los terroristas de izquierda, de los comunistas, ya tienen una voz. Para el instituto, como también dijo Carlos, es un grandísimo honor presentar a esta mujer extraordinaria. Buenos días. Quiero agradecerles a todos su presencia y al Inter-American Institute for Democracy por invitarme a hablar con ustedes y a conversar con ustedes acerca de la situación de las víctimas del terrorismo en la República Argentina y en otros países de Latinoamérica. Quiero contarles cómo es que surge el movimiento de víctimas del terrorismo en Argentina. Estamos hablando de víctimas que fueron ocasionadas por organizaciones armadas alrededor de los años 70, durante 10 años aproximadamente, del 69 al 79, que se registra el último atentado con una víctima mortal. Luego hubo un atentado terrorista en el año 89, que fue el ataque a una unidad militar.
otro atentado más en el año 93, el de la Embajada de Israel, y en el 94 el de la Embajada el de la Mutual Judía AMIA. Ese es el raconto de los atentados terroristas en la República Argentina. Pero las víctimas que nosotros primordialmente representamos, por la gravedad de la situación que enfrentan, dado la cantidad de años que se encuentran en orfandad por parte del Estado, son las víctimas de los años 70, las víctimas de las organizaciones terroristas que, siguiendo el mandato de Cuba, pretendieron recrear una revolución en la República Argentina. Mi familia fue víctima del terrorismo. Mi abuelo es un reconocido historiador que tuvo tentativas de bomba. Afortunadamente, las 4 oportunidades que esto ocurrió, salió ileso de las mismas, pero eso modificó toda nuestra vida familiar, porque tuvimos que empezar a ser educadas nosotras, las nietas, como un sector perseguido, un sector que no puede confiar en el otro, que tiene que atender el teléfono de determinada manera y que debe comportarse de determinada manera porque no sabe si el que está al lado no es un terrorista. Esta educación, esta experiencia que vivió mi familia, produjo que con el lapso de los años y cuando fui creciendo me empezara a interesar en rescatar a aquellos que habían sido asesinados del olvido, porque no solamente habían muerto por un atentado terrorista, sino que además eran nuevamente victimizados al ser olvidados por la historia. Es así que empecé a investigar las historias de las víctimas con los medios que uno tiene como un particular. Empecé a entrevistar a aquellas familias de las cuales yo conocía algún teléfono, presentándome y explicándoles cuál era mi interés, que era rescatar esta información para las nuevas generaciones primordialmente. Esta información se empezó a transformar en un gran cúmulo de contactos y de personas que fueron rescatadas del olvido y que por primera vez empezaron a sentir que se las escuchaba. Y es así que creamos en el año 2006 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que es una asociación civil que nuclea a las víctimas del terrorismo en la República Argentina y que está formada tanto por víctimas directas de los atentados terroristas como por personas que, sin ser víctimas, quieren colaborar en la reconstrucción de una historia que en Argentina es totalmente parcial. En Argentina nunca se había hecho absolutamente nada para conocer de cuántas víctimas del terrorismo hablamos. Es decir, hasta que nosotros no empezamos a investigar cuántas víctimas hubo, nadie sabía el número a ciencia cierta. Quiero decirles que la investigación todavía no terminó, pero arroja una cifra provisoria de más de 15.000 personas que han sido afectadas de alguna manera por las acciones terroristas. Es decir, han sido secuestradas, asesinadas, torturadas, heridas, voladas sus casas con bombas, robados sus bienes, etc. Hasta el día de hoy, muchas de estas víctimas siguen sufriendo el estrés postraumático y generaciones, segundas generaciones que no han conocido a la primer víctima, hoy sufren el estrés postraumático también, porque cuando este tipo de atentados no se tratan psicológicamente y no se hacen técnicas de resiliencia, estas personas es como que heredan ese dolor, esa depresión, esa injusticia. Y bueno, recientemente incluso hemos tenido el caso de una familia que ha sufrido el suicidio de la nieta de una víctima. Quiero contarles brevemente cómo es la situación de los derechos humanos en la República Argentina, porque todos conocerán que, bueno, el gobierno del presidente Kirchner primero y de su esposa después, han hecho de los derechos humanos una bandera. La realidad es que la bandera es una de las razones por las cuales ellos son conocidos, es decir, el tema de los derechos humanos, pero hay un constante doble discurso y eso es lo que me gustaría contarles sucintamente, qué es lo que se vive en realidad en la República Argentina. En primer término, decirles que el monopolio de la defensa y goce de los derechos humanos en este momento en mi país está exclusivamente en manos de organizaciones relacionadas con aquellos que integraban los grupos armados. En este momento todas las asociaciones y organizaciones